cuando la mayoría de los países se relajan o incluso se suprimen. Desde la semana pasada en nuestro país no es necesario llevar mascarillas al aire libre y esto incluye los recreos de los colegios. Precisamente hoy queremos hablar de cómo ha podido afectar el uso de las mascarillas en los más pequeños. Aquellos que han nacido en los 2 últimos años, por su edad, no están obligados a llevarlas, pero sí se han encontrado con unos adultos que las visten en casi todo momento y esto afecta a su aprendizaje. Pilu Hernández Dopico es maestra, experta en familias, formadora de formadores y CEO de El Pupitre de Pilu. ¿Qué tal, Pilu? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estupendamente, encantados de tenerla aquí. Yo me imagino que habrá niños pequeños de 2 años que hasta se habrán asustado cuando los adultos se quitan la mascarilla, ¿no? Dirían, pero si había algo debajo. Pues sí, exactamente, claro que se habrán asustado. De 2, de 3, incluso muchos, incluso los mayores también nos hemos asustado muchas veces. Sí que se han asustado y además sí que se han visto, son los grandes perjudicados en el, como decías tú antes, sobre todo en el desarrollo del lenguaje. Por lo pronto, lo que han detectado los expertos es un retraso en su incorporación al lenguaje. A nivel general, habrá muchos casos particulares, pero a nivel general, ustedes detectan un retraso a la hora de adquirir las habilidades para hablar del lenguaje. Así es lo que estamos detectando, que sí que es verdad que están teniendo, se está notando, no es algo que en todos los niños, ni mucho menos, pero sí que estamos notando más retrasos en el lenguaje y también más problemas articulatorios. Ambas cosas las estamos notando y todos nos estamos dando cuenta que es debido al uso de las mascarillas, que ya prácticamente va a hacer 2 años que llevamos con ellas, y a saber en los centros escolares dentro hasta cuándo están. Claro, y usted me porque explicará... también Dígame. Perdona, porque también hay que puntualizar una cosa, que estamos hablando de niños, sobre todo en edades, en adquisición del lenguaje, en edades de 0 a 6 años, y claro, mucha gente se preguntará si en los coles estos niños no tienen las mascarillas. No, ellos no, pero los profesores sí. Entonces, lo que es el patrón correcto a la hora de ver lo que es toda la zona orofacial, pues no tienen un referente y entonces pues se está viendo afectado en gran medida. O sea, que deduzco que aprender a hablar, que entender el lenguaje requiere una parte de ver, de leer los labios. No sé si es Hombre, la por expresión supuesto, correcta. sí, totalmente. Todos aprendemos muchísimo por imitación y quieras que no, también el ver los labios, el tener la lectura facial, la lectura labial. ¿Cuánto nos ha pasado, por lo menos a mí, que yo cuando nos pusieron las mascarillas dejé de oír gran parte de las conversaciones, porque quieras que no distorsiona mucho y muchísimas personas nos apoyamos en la lectura facial porque nos ayuda. Entonces, quieras que no, a los niños en edad de la adquisición del lenguaje, pues ayuda muchísimo a nivel de pronunciación, a nivel de riqueza de vocabulario y bueno, ya ni qué decir tiene cuando están en el proceso de la lectoescritura. Claro, y esto me imagino que será algo pasajero, es decir, bueno, pues que en cuanto pase un poco de tiempo los niños ya van adquiriendo el lenguaje y no se dan cuenta, o no, o arrastran algunas deficiencias que después les moleste o les afecte para algo. Evidentemente va a ser algo pasajero. Si el retraso persiste, lo que sí que aconsejo es que sí o sí vayan al centro a hablar con el tutor y luego el tutor que les dé las pautas necesarias, porque bueno, en todos los centros, prácticamente en casi todos de toda España, cuentan con maestros de audición y lenguaje, entonces quieras que no, para que vayan y tengan esa estimulación del lenguaje que necesitan. Qué curioso. ¿Han detectado ustedes que para relacionarse, ya sé que a lo mejor no es el ámbito exacto de la entrevista, pero para relacionarse también esto tiene sus consecuencias en los más pequeños, el uso de la mascarilla? Sí, a ver, para relacionarse, los niños se han visto afectados en todo, y una de las grandes cosas ha sido también la socialización. Tenemos que darnos cuenta que son niños ya
Ya no hablamos de los de 2 años, que son niños prácticamente podemos llamarlos de pandemia, sino los de 3, los de 4. Ya son niños totalmente digitales, ya de por sí utilizaban mucho los dispositivos, es decir, que no necesitaban tanto el jugar con otros niños como nosotros. Pero sí que es verdad que la socialización se ha visto muy afectada y entonces, bueno, muchos de ellos lo que quieren es volver al colegio, sobre todo porque también estamos hablando de que cada vez hay más niños hijos únicos. Entonces, en muchas familias solo hay un niño, con lo cual, a nivel de socialización, echan de menos el socializarse, sobre todo con sus iguales, porque con mayores están hartos de socializarse. Claro, y no me extraña, Pilu, tampoco, ¿eh? Que prefieran relacionarse con la gente de su edad. Muchas gracias, Pilu, por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros por haberme llamado. Un placer.